Y ahora, el editorial con Glatzer Tuesta. En situaciones de esta naturaleza, donde la confusión va buscando ganar terreno, hay que tratar de ser lo más directo y claros posibles, porque es importante que ustedes tengan conocimiento de todo aquello que está sucediendo. En los últimos tiempos hemos estado observando, algunos a la distancia, otros por supuesto tratando de lidiar y pelear para que eso se revierta, con una arremetida contra todos los que desde el sistema de justicia han venido desarrollando bien su trabajo. Y al haber optado por hacer lo que la ley manda y lo que el encargo que se les ha dado, por supuesto, exige, han sido víctimas y han estado en medio de una serie de amenazas y persecución, sobre todo dentro del Ministerio Público. Esto se ha centrado o concentrado en los últimos días en dos grupos de fiscales que, para todo lo que al fiscal Chávarri, que es fiscal de la Nación, le interesa, pues han sido una piedra tremenda en el zapato. Estamos hablando de los fiscales relacionados con las investigaciones Lavallato, y en particular el fiscal José Domingo Pérez, y por otro lado todos los fiscales, o sobre todo dos fiscales mujeres, que han estado abocadas a la causa, o lo están, de los cuellos blancos del puerto. ¿Por qué el señor Chávarri tiene un particular interés por manejar, y en este caso al no poder hacerlo, boicotear las investigaciones que estas personas decentes, que están haciendo bien su trabajo, que con mucha valentía se están enfrentando a mafias muy bien organizadas, pues quiere el fiscal de la Nación acallar? ¿Y por qué lo quiere hacer? En el caso de los cuellos blancos del puerto, porque ahí está directamente imputado el actual fiscal de la Nación. Hay que recordar que hay un informe de Sandra Castro que lo vincula no periféricamente, sino de manera protagónica y central en toda la estructura que diseñaron, promovieron y que por supuesto pusieron en marcha los delincuentes que alrededor de operadores de justicia buscaban impunidad y la conseguían a cambio de, por cierto, prebendas. Eso es para la fiscal de crimen organizado Sandra Castro el señor Pedro Chávarri. Entonces este señor lo que quiere es arremeter contra estas fiscales para desacreditar, deslegitimar y, por cierto, salvarse en términos personales en esta imputación que puede terminar metiéndolo a la cárcel. ¿Por qué el señor Chávarri, junto con el interés de manejar ese caso, pues también quiere manejar el caso Lavallato y en particular las investigaciones que lleva el señor José Domingo Pérez? Por una sencilla razón, porque en la situación actual, es decir, el que todavía pertenezca o permanezca como fiscal de la Nación, se lo debe al fujimorismo y al aprismo, que en el Congreso de la República lo han blindado en todo espacio ahí donde se ha discutido la posibilidad, que es lo que correspondía, de que deje el cargo por algo de decencia, que por cierto él no ha demostrado en un solo momento en todo su comportamiento. Entonces él quiere, en el caso de José Domingo Pérez, arrebatarle el caso, boicotearlo de tal manera, y si es posible sacarlo no solo de ahí sino del Ministerio Público, porque se ha dado cuenta que el señor José Domingo Pérez se toma las cosas en serio y está haciendo investigaciones muy importantes y está consiguiendo sustento necesario para medidas extremas en los casos relacionados sobre todo con el fujimorismo, en particular Keiko Fujimori, y en el caso del APRA y en particular el señor Alan García. Y lo está haciendo por encargo, lo está haciendo por consideración, lo está haciendo por trueque, lo está haciendo porque tiene que pagar ese favor. Hoy día el señor Pedro Gonzalo Chávarri solo es fiscal de la Nación porque Keiko Fujimori y Alan García lo necesitan para que boicotee y para que se traiga abajo todas las investigaciones que lo relacionan a ellos dos. Que enfatice, por supuesto, en los otros casos. Por eso cuando el señor Chávarri se pone bravucón, envalentonado, porque ayer ha sido vilmente blindado en el Congreso y vergonzosamente sostenido en el cargo, ha dicho ya se vienen las invasiones, caiga quien caiga. Pero cuando él habla de lucha contra la corrupción, se refiere a todos aquellos que no sean Alan García y Keiko Fujimori, porque eso más bien lo va a manejar al son y al ritmo de lo que ellos quieren que se maneje esa investigación. Y por eso es que ha tomado en los últimos días medidas que lo pintan de cuerpo entero, no solo como el impresentable sujeto que está hoy día metido en un cargo solamente para blindar, sino porque sus capacidades, que son la verdad muy limitadas para manejar una organización donde ya tampoco lo quiere, ha terminado siendo fundamental para
poder sostener la impunidad de estos personajes. Pero como no puede controlar, porque no puede manipular, como no puede hacer lo que le da la gana, lo que va a hacer es ir contra ellos, quitarles fiscales, quitarles recursos, iniciarles investigaciones para dos posibilidades: que los vote, los aburra, o finalmente le genere tan pésimas condiciones que al final no puedan avanzar de manera significativa como hasta ahora han venido haciéndolo, con los resultados que todos estamos hoy día observando y que tanto han generado malestar en un sector político que creía que lo tenía absolutamente todo contratado. Hoy día, a propósito de el sello de impunidad que le han dado en el Congreso de la República al señor Chávarri, él se va a dedicar 24/7 a generar y buscar la impunidad para los fujimoristas y para los apristas. Y si para eso tiene que tragarse varios sapos, que entre otros van a venir de la ciudadanía porque le van a reclamar por su mal comportamiento en contra de buenos fiscales, él no va a tener ningún problema, porque lo único que le interesa es quedarse en el Ministerio Público para proteger a estos personajes políticos y para protegerse y evitar que el caso o los casos en los que él está involucrado avancen de la manera como deberían, después de haberse ya identificado algunos nexos ineludibles con una mafia como los Cuellos Blancos del Puerto o los Bajos del Callao, ¿no es cierto?, que usted ya ha podido por estos días conocer en detalle. Esa es la pura verdad. Y el día de ayer ha entrado a una fase mucho más agresiva todavía, porque claro, está envalentonado, porque él y Héctor Becerril, que por supuesto había razones y motivos suficientes para que no solo los destituyeran de su cargo, sino para que no los inhabilitaran y que no pudieran ocupar más adelante un cargo público, ha terminado desestimándose, ha terminado archivándose, y por lo tanto ya no hay posibilidad de que esto se pueda revertir. Y en honor, en consecuencia, por una, digamos, una cuestión lógica desde la mente perversa de un fiscal que auspicia la impunidad, pues lo único que tiene que hacer ahora es entregar las pruebas de amor suficientes y darle todo lo que esta gente quiere. Y esta gente lo que quiere es que se traigan abajo todas las investigaciones. Y de eso ayer ha habido expresiones muy concretas. Voy a comenzar con algunas que, por cierto, ya se venían. Mientras el fiscal José Domingo Pérez estaba en México en una conferencia sobre corrupción, y mientras los fiscales vinculados a estas investigaciones tomaban junto con el juez Carbancho la decisión de poder poner en buen recaudo a personajes muy vinculados a esta red criminal que estuvo instalada en Fuerza Popular, dentro de los cuales está involucrada Keiko Fujimori, pues el señor Chávarri, desesperado sin poder controlar eso, empezó una clara arremetida. ¿Qué cosa hizo? Le quitó una de las fiscales principales en estas investigaciones, que apoyaba y era parte del equipo especial, para con eso dejar sin las posibilidades y todo lo que necesita este grupo para poder seguir avanzando como lo había venido haciendo. Es decir, empezó a buscar debilitar este equipo especial con el argumento de que él tiene la potestad y en cualquier momento puede sacar a un fiscal si a él le viene en gana. Pero era una clara señal que no le gustó lo que había hecho José Domingo Pérez, y por ahí empezó a tratar de pincharle el globo y evitar de que esta investigación pudiera mantenerse en pie. El equipo especial, entiendo, que ha pedido a través de su fiscal coordinador que pueda revertirse esta decisión que afecta el trabajo que viene desarrollando el equipo especial, pero que Chávarri se ha resistido y ha dicho que no lo va a hacer, y eso evidentemente lo que busca es que el debilitamiento continúe, y a eso se va a dedicar por estos días. Pero ayer ya ha, digamos, entrado a una segunda fase, a propósito de una realmente, y lo voy a decir con todas sus letras, estupidez que han venido circulando, un grupo de personajes muy interesados en salvar a Chávarri, que se han constituido ya de facto en los principales operadores de este personaje, que no solo tiene un pasado, la verdad, bastante cuestionable, sino un presente y unas relaciones que pueden terminar involucrándolo en criminalidad organizada. Y esta gente, muy cercana a él, no de ahora, sino desde antes, hace una campaña y busca cualquier cosa para tratar de
no solo hacer que se quede en la Fiscalía de la Nación, sino traerse abajo a quienes dentro del propio Ministerio Público están haciendo bien lo que se les ha dado como encargo. El fiscal José Domingo Pérez estuvo, como ustedes saben, en México, y ahí dio una conferencia. Y cuando estuvo hablando de lo que había sucedido en la época de los 90, cuando Alberto Fujimori, el dictador que hoy día quiere conmover a la población diciendo que está muy adolorido y muy enfermo y que regresar a la cárcel podría perjudicar en su salud, pero que no dice que su indulto fue totalmente trucho y que fue una negociación política festinando trámite que ha terminado siendo descubierto, y por eso su hijo ha dejado de ser inclusive miembro de Fuerza Popular, y que cuando estaba en el poder lo utilizó abusivamente y nunca se reunió con las víctimas, ni siquiera fue con algún nivel de arrepentimiento a ofrecerles que pudieran romper con la impunidad esa que él procuró durante tanto tiempo. Ese personaje que fue un dictador, que gobernó con Montesinos, con Nicolás de Vallehermosa, con el Grupo Colina, compró medios de comunicación, tomó los entes electorales, manejó a su antojo las Fuerzas Armadas, generó actos de corrupción tremendo, etcétera, etcétera. Ese personaje fue reseñado por José Domingo Pérez en esta exposición, y cuando lo reseña su gobierno, es más bien José Domingo Pérez muy amigable, muy complaciente, como un régimen del cual habría que decir que fue sistemáticamente corrupto, sistemáticamente violador de derechos humanos, y que, por cierto, los rezagos de todo aquello que hizo para desinstitucionalizar el país, pues hasta ahora lo estamos viviendo. Eso no lo dijo José Domingo Pérez, más bien él trató de ser ponderado y moderado en su apreciación, y habló del gobierno de Fujimori. Dijo, hay que observar algunos logros que ha hecho Alberto Fujimori, por ejemplo el sistema de selección de jueces y fiscales, que ya no sea por el ámbito meramente político, ha sido un avance, y habló de que él se trajo abajo, y el fiscal José Domingo Pérez habló de la guerrilla y una guerra civil contra los subversivos de Sendero Luminoso y el MRTA. ¡Y qué horror! Aquí escucharon eso y dijeron, bingo, ha dicho los guerrilleros, ha dicho guerra civil, por lo tanto este es un terrorista, es un fiscal terrorista que está desde el Ministerio Público haciendo apología a Sendero Luminoso. Y se han cogido de ese extracto, sacado de contexto, y que el fiscal José Domingo Pérez ayer, por si a alguien le queda duda, ha aclarado y ha dicho que considera, como todos los ciudadanos peruanos, de que fueron grupos subversivos, terroristas y que nos hicieron un tremendo daño, ha sido el motivo perfecto para que empiecen una campaña para tratar de desacreditarlo. En serio, quienes están impulsando esa campaña creen que un fiscal como José Domingo Pérez le hace apología al terrorismo, cuando su trabajo y su conducta muestran evidentemente su clara lealtad con el sistema democrático al perseguir el delito caiga quien caiga. Realmente esto ya no solo es una actuación de mala fe para traerse abajo el buen trabajo que él viene desarrollando, sino que linda con la idiotez de un grupo de gente que, por cierto, está totalmente obnubilado en el idea y el interés de defender a alguien tan impresentable como Pedro Chávarri. Pero ¿cómo ha sido la historia? Sacaron este extracto de lo que dijo José Domingo Pérez en México, luego lo difundieron, lo rebotaron, ¿no es cierto? Y lo hizo curiosamente un personajillo que a esta historia es bien interesante, se llama Víctor Andrés Ponce, en cuya juventud, ¿no es cierto?, desde su pubertad estuvo relacionado con una izquierda en ese momento recalcitrante y casi en algunos momentos hasta pionerita, ¿no es cierto?, y ahora con un cambio radical, como todo converso, ha terminado él siendo el gran luchador contra la subversión y contra la ideología de esa naturaleza, que por cierto nosotros claramente rechazamos también. El señor Víctor Andrés Ponce rebota y dice, ¡qué horror! Este señor está haciendo apología, el Congreso tiene que citarlo, porque no puede ser que diga estas cosas en el extranjero. Y claro, sin perder segundo alguno, inmediatamente el señor Jorge del Castillo, ¿no es cierto?, para todos los efectos, el amigo de Fortunato Canán, el habitué de la suite del Country Club, recordarán ustedes, el amigo de BTR, el abogado de Alan García, de todas las cosas que hizo en su primer gobierno, termina agarrando esa pelota y diciendo, esta es mía.
convoca a la Comisión de Defensa y cita a José Domingo Pérez y al señor Chávarri para que vayan a explicar estas decisiones o estos dichos de José Domingo Pérez que son apología al terrorismo. ¿En serio el señor Jorge del Castillo cree que eso es apología al terrorismo? ¿O su interés por recuperar el espacio que le ha arrebatado su colega Mauricio Mulder en ser ya un ayayero de Alan García, quitándole el espacio habitual que él ha tenido al lado del mandamás de esta organización, lo hace desesperadamente mostrarse para tratar de decirle al patrón, ¿no es cierto?, que él es el íntimo, que él es el confidente, que él es el único? Esto realmente es vergonzoso. Van a citar a José Domingo Pérez, el fiscal de la Nación, a la Comisión de Defensa para que expliquen por qué está haciendo apología al terrorismo. O esto es mala fe o es idiotez, o en este caso las dos cosas se han combinado y finalmente han terminado generando un hecho político. ¿Para qué? Para buscar el argumento y sacar a José Domingo Pérez. Y el señor Jorge del Castillo, recordarán ustedes, hace algunas semanas salió a propósito de la actuación de José Domingo Pérez que habría que hacerle un examen psicológico a estos fiscales porque a veces están desequilibrados y que hay pruebas que se hacen para darse cuenta si son capaces de administrar justicia o no. Un excelente artículo que hace Gustavo Gorriti respondiéndole a Jorge del Castillo, le dice, bueno, si se le va a aplicar eso a los jueces fiscales, apliquémonos a los políticos también, pero digamos, aseguremos antes de que pasen la prueba que no se sobrepasen delitos para evitar que se les distinga o determine qué grado de problema tienen a ese respecto. Entonces ya el señor Jorge Castillo ha estado en esa campanita, que está loco José Domingo Pérez, ahora resulta que es hace apología al terrorismo, y esto solamente para beneficiar a Alan García y a Keiko Fujimori. Como decía Gustavo Arroyo ayer, esto ha unido a los apristas que parecía andaban diferenciados porque votaron distinto en algunos momentos en los últimos acontecimientos políticos. Pero ahora todos están encaminados a generar un ambiente donde se evite o se detenga la lucha contra la corrupción en el Ministerio Público. Entonces, dice esto José Domingo Pérez, lo amplifican acá, Jorge del Castillo ya lo citó, y lo que termina siendo una vergüenza es que el señor Pedro Chávarri, fiscal de la Nación, saca a propósito de esta imputación tan grave que le hacen a José Domingo Pérez y tan idiota, ¿no es cierto?, de que le hace apología al terrorismo, sale con un hashtag terrorismo nunca más. O sea, este sujeto que hace poco ha estado sometido a una dinámica donde podía finalmente dejar de ser fiscal y solo lo han salvado porque es amigo de los cuellos blancos del puerto y desde ahí va a defender a los políticos que hoy día le han dado la mano, ¿no es cierto?, ahora envalentonado, sale y dice terrorismo nunca más, para con eso, claramente, por supuesto, según su irracional manera de ver las cosas, pues atacar al fiscal José Domingo Pérez y con eso descalificarlo. Pero eso no es lo único que ha pasado el día de ayer. El señor Pedro Chávarri inmediatamente después de eso ha dado la orden de que le abran una investigación a José Domingo Pérez por apología al terrorismo en las fiscalías de criminalidad organizada y terrorismo que dirige el señor Luis Landa Burgos. Y a mí me parece inaceptable que un fiscal que ha cumplido un buen papel en otros temas se preste para una persecución y una jugarreta de esa naturaleza. Yo conozco al señor Landa y sé que es una persona seria y le pregunto abierta y claramente, realmente el que ha combatido a terroristas, que ha metido a la cárcel a varios dirigentes que hoy día están y con razón presos por habernos hecho tanto daño, ¿cree que lo que ha dicho José Domingo Pérez es apología al terrorismo? Realmente es vergonzoso que un fiscal tire al tacho una trayectoria solo por complacer a un fiscal de la Nación ilegítimo que está en este momento solo colgado de una brocha y va a dedicarse 24/7 a salvar a los amigos que lo blindaron en el Congreso de la República. Es decir, la arremetida contra José Domingo Pérez es tal que van a buscar una manera de sacarlo. A Chávarri ya no le importa lo que la gente diga, no le importa que le hagan marcha, no le importa nada. Lo único que quiere es quedarse ahí para
traerse abajo la investigación de los cuellos blancos del puerto porque él está involucrado y para salvar a aquellos que lo han blindado en el Congreso de la República. Y no va a tener ningún reparo de hacer lo que sea para cumplir con eso que hoy día le están exigiendo que haga. Esa es la historia real. Vamos a escuchar lo que dijo José Domingo Pérez cuando estuvo. Es más, Carlito, cuando yo escuché a José Domingo Pérez, claro, él dijo guerrilla, guerra civil, pero no porque le haga apología al terrorismo, sino porque, digamos, ya, en el peor de los casos, pues fue un desliz, dijo una cosa que, en fin, debió ser, o usar los términos de la Comisión de la Verdad, o ser de repente, pero lo dice, porque dice el grupo subversivo, habla de terrorismo más adelante, y además lo hace en el marco de decir que hay que agradecer a Fujimori porque eso lo hizo bien. Yo al contrario, he dicho, esa dictadura fue inmisericordia, esa dictadura fue una dictadura corrupta que tomó todo el Estado, que lo utilizó para tal o cual cosa. Él más bien dice, luchó contra Sendero, acabó con esto y con lo otro. Y como esa frasecita suelta, ¿no es cierto?, está siendo repetida varias veces en las redes sociales, de ahí han salido los argumentos para hoy día buscar sacarlo del caso. Esa es la verdadera historia. ¿Usted cree que les importa un pepino lo que haya dicho? No, sino que han dicho bingo. Ahí han encontrado eso que creen les puede servir para tomar decisiones más adelante y justificar sacarlo de estas investigaciones. Vamos a escuchar lo que dijo José Domingo Pérez en esta presentación. Alberto Fujimori dio un golpe de Estado civil en el año de 1992. Algunos resultados positivos podemos establecer precisamente esta forma de designación o nombramiento de jueces y fiscales. Algunos otros aspectos positivos, ¿por qué negarlo?, acabó con la guerrilla o la guerra civil respecto a los grupos subversivos Sendero Luminoso y algún otro como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Y respecto a la economía, la estabilizó. O sea, está alabando a Alberto Fujimori, diciendo que mejoró el sistema de selección de jueces y fiscales, derrotó a la subversión y encima mejoró la economía. Deben darse por agradecidos los fujimoristas de que tenga una descripción tan amigable el señor José Domingo Pérez. Y claro, dice los guerrilleros y dice la guerra civil, y qué horror, apología al terrorismo. O sea, ¿realmente creen que somos idiotas para creer que eso es apología al terrorismo? ¿Creen que la gente no se da cuenta que están buscando un pretexto para traerse abajo un buen fiscal que, claro, no le gusta lo que está haciendo? Porque ayer ha pedido que detengan a 4 asesores de Keiko Fujimori que están involucrados, según lo que él ha investigado en esta red delincuencial que estuvo vinculada a Fuerza 2011, el año 2011, en esa campaña política. Y ese ha sido el pretexto. Y habla de subversivos, y habla que derrotó a Sendero Luminoso, y habla que derrotó al MRTA. ¿Cuál es la apología? ¿Cuál es la apología? Realmente esto es patético y vergonzoso y linda con la estupidez, como he dicho en más de una oportunidad. Pero más adelante, en su alocución en México, dice y se refiere al terrorismo José Domingo Pérez. Vamos a escuchar. José Ugaz ha escrito un libro, Caiga quien caiga, en donde señala la importancia de los colaboradores con la justicia, los colaboradores eficaces. El Perú ya tenía, desde la época del terrorismo, desde el año 1993, una ley de arrepentimiento. Para cuando se inician los casos de corrupción, José Ugaz procuró que se aprobara precisamente esta ley de colaboración eficaz. Bueno, está hablando de cómo la ley de arrepentimiento, uno que hace apología al terrorismo, nunca haría referencia a la ley de arrepentimiento, ¿no es cierto?, como un mecanismo que funcionó para traerse a nuestra organización criminal. Y él lo desarrolla y habla de cómo se generó o se generaron estos mecanismos que pudieron desmantelar esta banda criminal que tanto daño nos hizo. Es decir, el señor no tiene absolutamente nada que ver ni con Sendero ni con la apología que puedan hacer estos grupos criminales. Pero claro, la palabrita, la frasecita, qué horror. Y eso, para que vean ustedes los desocupados que están, estos ganapanes en el Congreso de la República, que felizmente ya no se van a poder reelegir, y eso es una gran noticia, pues cogen eso para tratar de generar un hecho político y con eso desacreditar a un fiscal. Y van a llevar al fiscal José Domingo Pérez para que explique eso, y van a llevar al fiscal de la Nación, que ya sacó su hashtag terrorismo nunca más. Yo diría que habría que hacer un hashtag que diga en la Fiscalía impresentables nunca más, para que Chávarri se vaya de una vez por todas. Se ha quedado solamente para salvar a quienes lo sostienen. Y el señor del Castillo,
cada vez, digamos, más parecido a esa interpretación de los programas cómicos, ayer inmediatamente fue al Congreso y a la Comisión de Defensa con el voto de algunos que la verdad a mí me generan siempre dudas, ¿no es cierto?, como Cheput y otros, que hay que investigar estos hechos. Agarraron y aprobaron que vaya el fiscal José Domingo Pérez a explicar estos dichos. Vamos a escuchar qué dijo Jorge del Castillo. Convocar a la siguiente sesión al señor fiscal José Domingo Pérez y al señor fiscal de la Nación Pedro Chávarri para que vean alguna explicación de estas declaraciones. Esta es una cosa sumamente seria para el Perú, no se puede pasar por agua caliente de ninguna manera. Los señores congresistas que estén de acuerdo con la propuesta, si no se expresarlo. Aprobado por unanimidad. Dada la emergencia del tema y como quiera que la siguiente semana probablemente sea semana de representación, yo propongo que hagamos una sesión extraordinaria. Entonces, aprobado, sesión extraordinaria de la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno el día jueves a las 13 horas para recibir al señor fiscal de la Nación y al fiscal José Domingo Pérez para dar las explicaciones sobre este tema que linda con la apología del terrorismo. Miren qué ligero es este personaje, ¿no es cierto? Además tiene su tonito de monaguillo, cuando es un tremendo, ya saben ustedes, ¿no? Entonces, ahora van a citarlo porque hay que investigarlo por apología al terrorismo. Por eso digo, Jorge del Castillo cada vez más parecido a la interpretación que le hacen en algunos programas, o le hacían en algunos programas, haciéndole el juego a Alan García, porque como está resentido, porque Mulder ahora es mucho más cercano, y Alan García hoy día tiene más en su lista de precios a Mulder que a Jorge del Castillo, con esto le va a devolver el favor y ahora se va a poner bien, porque va a traerse abajo la investigación de Alan García y de Keiko Fujimori. Pero felizmente no se van a poder reelegir y eso para mí es una magnífica noticia. Entonces, eso es lo que ha pasado. Pero si quieren hablar de apología del terrorismo, ¿no es cierto? ¿Quieren hablar de apología del terrorismo? Pues vamos a hablar del patrón, del jefe, ¿no es cierto?, que el año 1988, estoy hablando de Alan García porque él es un patrón, porque no es un líder político, ¿no?, frente al cual todos agachan la cabeza pese a que hablan pestes de él cuando no lo tienen al frente. El año 88 dijo esto en Huamanga, cuando Sendero Luminoso arremetía, cuando Sendero Luminoso avasallaba, cuando Sendero Luminoso manchaba de sangre, rompía el Estado democrático, mataba gente inocente, mataba policías. Esta es la manera como Alan García, siendo presidente de la República, resaltaba la mística de Sendero Luminoso. Ojalá Jorge del Castillo, tan preocupado por el terrorismo, ¿no es cierto?, dijera algo pidiendo perdón por estas palabras de Alan García en esa época. Vamos a escuchar qué decía Alan García el año 88, y quienes nos están haciendo en las redes o en la televisión lo pueden leer, porque como el audio es muy antiguo, no se escucha muy bien de pronto, pero si tienen ustedes la posibilidad, vamos a poner una transcripción mientras difundamos el audio para que ustedes puedan escuchar. Y debemos reconocer como Sendero Luminoso tiene militantes activos, entregados, sacrificados, equivocados o no, criminal o no. El socialista tiene lo que nosotros no tenemos: mística de entrega, esa gente que merece nuestro respeto y mi personal admiración, porque son, quieras o no, son militantes. Bueno, no sé si lo han podido escuchar, pero yo voy a leer, porque aquí tengo la transcripción. Quienes lo han visto en la televisión o en las redes ya lo han leído, porque tienen la transcripción el video que hemos pasado. Pero ¿qué dijo el año 88 el señor Alan García Pérez, siendo además presidente de la República? Decía Alan García: debemos reconocer como Sendero Luminoso tiene militantes activos, entregados, sacrificados, equivocados o no, criminales o no. El senderista tiene lo que nosotros no tenemos: mística de entrega. Esa es gente que merece nuestro respeto y nuestra personal admiración, porque son, quieranse o no, militantes. Eso es lo que decía Alan García en el año 88. Díganme ustedes, ¿cuál es apología y cuál no lo es? O sea, José Domingo Pérez va y para tratar de resaltar las virtudes del dictador Alberto Fujimori, ¿no es cierto?, que hoy día se hace la víctima cuando él fue el victimario, ¿no?
y dice que derrotó la subversión, dice que mejoró la economía, dice que mejoró el sistema de calificación, y le sacan que porque dijo guerrilla y guerra civil, ¡qué horror! Apología al terrorismo. Y Alan García dice, debemos reconocer cómo Sendero Luminoso tiene militantes activos, entregados, sacrificados, equivocados o no, criminales o no. El senderista tiene lo que nosotros no tenemos, mística de entrega. Esa es gente que merece nuestro respeto y mi personal admiración, porque son, quieranse o no, militantes. ¿Y esto? ¿Ah? ¿Qué es? No, Jorge Castillo está preocupado ahora por el rebrote del terrorismo. Pero esto no dijo nada en su momento, ¿no? ¿Por qué? Claro, porque era su jefe el que decía estas barbaridades que son tremendamente irresponsables. Y ahora el fiscal Chávarri, terrorismo nunca más. O sea, anda, engaña, le pesa, ¿sabes a quién? ¿No es cierto? Porque está devolviéndole el favor a los fujimoristas y a los apristas que lo han blindado. Y es fiscal de la Nación solo por eso, y va a traerse abajo a José Domingo Pérez, y eso no hay que permitirlo. En segundo lugar, Jorge del Castillo. Apuradito sale Comisión de Defensa y ahora van a investigar a José Domingo Pérez. Pero no solo eso, sino que un fiscal que se llama Luis Landa le abre una investigación a José Domingo Pérez por apología al terrorismo. Como dicen los chicos ahora, ¿en serio? ¿Eso es lo que cree el señor Landa, que eso es apología al terrorismo, el que ha luchado contra los senderistas en juicio? Realmente esto es una vergüenza. Están persiguiendo a José Domingo Pérez, se quieren traer abajo las investigaciones y aquí están buscando solo un pretexto, ¿no es cierto?, para hacer y cumplir con ese mandado de Keiko Fujimori y de Alan García. El día de ayer, y más adelante voy a detallar todo lo que es Chávarri para que ustedes tengan un recuento, han detenido a Ana Gers de Vega y a Pierre Figari. ¿Quiénes son ellos? Asesores principales de Keiko Fujimori. Y claro, los fujimoristas han salido a lloriquear, que cómo es posible, un abuso, esto no puede ser, están contra nuestro partido, hay persecución política, nosotros no hemos hecho nada, esto lo hacen solo con ánimo de traerse abajo al partido más grande del Perú. ¿Cuál partido más grande del Perú si en el último proceso electoral no han sacado nada? ¿No? Y como decía Eduardo García, el Ponja sabe. Pregúntenle a Dítel Columbo, que ahora es otra vez analista político independiente, ¿no?, cómo le fue al fujimorismo en la última elección. Ahora hay persecución política. O sea, ellos tienen al fiscal que quieren de la nación y la persecución política es contra ellos. Lo que pasa es que ya les ha vendido humo, no puede controlar a José Domingo Pérez, a Vela y a otros. Entonces ahora lo que va a hacer es traerse abajo su trabajo de una u otra manera. Ya les quitó una fiscal importante, ahora les inició investigación por apología del terrorismo, y así va a seguir, porque se lo van a traer abajo si es que los ciudadanos se lo permitimos. Hay que salir mañana a decirle a Chávarri que él puede ser la Blancanélida Colán de estas épocas, que él ya está empeñado al fujimorismo y al APRA, que él no funciona para otra cosa que no sea blindar a estos personajes. Hay que decirle que no se lo vamos a permitir. Pero ¿qué cosa es lo que dice el fiscal José Domingo Pérez, que pidió, y el juez Concepción Carhuancho decidió darle la razón para detener a Pierre Figari y a la señora Ana Gers, junto con otros viejos conocidos como Vicente Silva Checa, el montesinista que estuvo preso por participar en la red de Vladimiro Montesinos, que es asesor en la sombra de Keiko Fujimori? ¿Qué cosa es lo que sostiene, entre otras cosas, la detención el día de ayer? Dice, un documento de la detención consigna que con fecha 14 de octubre de 2018, es decir, hace poquito, el testigo protegido TP 2017-55-3 ha señalado el modo como el partido Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular, ha operado los dineros recibidos para la campaña de Keiko Fujimori. Según esta versión, en febrero de 2011, en el local de la calle Bucaré 559 Camacho La Molina, de propiedad de Joaquín Ramírez, Carmela Paucará era en la nómina la secretaria del partido, pero en la práctica la secretaria personal de Keiko Fujimori. Comillas, lo que dice el colaborador eficaz. Ella llevaba la agenda personal, sabe quién entraba y salía del local, y hasta ahora lo hace. También tenía en su PC los registros de sus citas formales y las no oficiales. Las apuntaba en una agenda que era un papel que luego destruía. Dice, el testigo agrega que Keiko, Gers de Vega, Figari y Adriana Tarazona de Cortés indicaron, escuchen ustedes esto, que había fondos de dinero donados por empresarios que no querían aparecer en la lista de aportantes del partido. Que dice el colaborador eficaz, ellos no querían tener problemas posteriores en caso Fuerza 2011 ganara la elección y no pudieran contratar con un eventual gobierno y podrían ser cruzados con la SUNAT, relata el informante. Figari indica al informante que van a dar un dinero
dinero para cubrir las donaciones, para que aparezcan registradas a nombre de terceras personas, es decir, que debían llevarse a cabo una operación de buscar personas que puedan aparecer como aportantes del partido, dice el colaborador eficaz, y eso sostiene, entre otras cosas, lo que ha sido la detención ayer de estos 4 personajes. ¿Qué más dice? Al día, dice, el testigo agrega que durante la conversación Keiko ratificaba lo dicho por Figari y Hertz, indicando que era una orden que debía cumplirse. Ellos delegaron a Adriana Tarazona como la encargada de entregar el dinero. Comillas, colaborador eficaz. A la siguiente semana de esa primera reunión, Keiko indica que el dinero ya lo tenía Tarazona. Ella entregó $30.000 en efectivo, relata. El colaborador señala también a Erika Yoshiyama como una de las encargadas de la contabilidad de Fuerza 2011. Erika, dice el colaborador eficaz, tenía un talonario de recibos que se tenían que llenar para cada aportante, dijo. Relata además varias ocasiones en las que ve a Tarazona con sobres de dinero con cantidades de $20.000 y en otras $50.000 y dando adelantos a Keiko. Sobre Vicente Silva Checa, lo señala como el asesor en la sombra. Keiko le consulta: estuvo preso por ser del entorno de Montesinos, por eso nunca da la cara, pero lo he visto en la oficina de Keiko. ¿Qué más dice el testigo o el colaborador eficaz? Algo más dice el testigo, dijo saber que Cecilia Chacón, Carlos Raffo, Héctor Becerril, Ricardo Pando, Rufino Neira, Federico Spadalo, Federico Parione, Marta Moyano dieron dinero, pero dijeron que necesitaban que otras personas presenten su nombre para que se registren como aportantes. Según el fiscal, Keiko habría dispuesto que para el lavado de estos activos ilícitos realicen actos de conversión, transferencias y administración, usando para ello una rifa, cócteles y cenas con las que no habría podido recaudar lo informado a la OMPE. Es decir, ¿cuál es la persecución? Colaboradores eficaces del propio entorno de Keiko Fujimori han dicho que todos estos personajes que hoy han sido detenidos están vinculados a una red criminal que lo que buscaba era ocultar o lavar el dinero que ilegalmente le daban a algunos malos empresarios que no querían que su nombre apareciera, porque si ganaba Fuerza Popular querían contratar con ese gobierno. ¿Qué cosas no entienden de una organización criminal que les dicen qué horror y salen a llorar a la televisión, y ahora sí las hijas le preocupan, ahora les preocupa que la familia no esté bien? Claro, pero cuando le pasaba a otros aplaudía, ¿no? Cuando le pasaba a Humala, a Nadine Heredia, ahí sí, que bien, la severidad. Carguancho Corazón, hasta polos hicieron de Carguancho diciendo que era él, Paolo Guerrero del Poder Judicial. ¿O no se acuerdan? Entonces, ¿dónde está la persecución? Aquí lo que hay es un fiscal que está haciendo bien su trabajo, un juez que hace bien su trabajo y es valiente, que están manteniendo los estándares que ellos han defendido durante toda su trayectoria en el sistema de justicia. Esta vez se le cae la quincha al fujimorismo, ellos tienen poder en el Congreso, blindan al fiscal de la Nación y le piden, le encargan, le ordenan que él se encargue de traerse abajo a José Domingo Pérez, y eso es lo que está buscando hacer, y va a tratar durante los próximos días con una serie de cosas que le van a inventar. Pero además, como si eso fuera poco, ya le envalentonado señor Chávarri, para mí un impresentable que no debería estar en el Ministerio Público, ha salido a amenazar otra vez al presidente con el caso Chinchero. ¿Por encargo de quién? ¿Para favorecer a quién? Ya ustedes saquen sus propias conclusiones. Son las 7:40 de la mañana. Voy a una pausa, regreso un instante. Estamos aquí en No Hay Derecho. Carlito, me he pasado un montón el tiempo, pero creo que valía la pena, porque aquí hay que decir las cosas claras, hay que hablar fuerte, porque si no, los Víctor Andrés Ponce nos van a llevar ventaja, y eso no puede ser. Eso es como, digamos, que, ¿no es cierto?, campeones no sé qué. Ya, vamos a una pausa, regresamos un instante. Estamos aquí en No Hay Derecho. Hemos presentado el editorial con Glatzer Tuesta.